Pero ahora vamos de inmediato a saludar al doctor Juan Carlos Nieur. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá con un tema de frío, ¿no? Garubita. Bueno, clima, ¿no? Nos complica. Ahí, ¿no? Esperemos que hoy no esté tan frío, pero ¿cómo está? El tema de hoy está muy interesante, como siempre. Exacto, muy interesante porque es un tema que va a implicar a todos los varones sin tener una exclusividad de edad, ¿no? Vamos a hablar de todos los problemas que pueden ocurrir con la próstata, con nuestra próstata. Mucha gente joven piensa que por ser joven no va a estar afecto a ellos. ¿Y qué pasa, Juan Carlos, si no han tenido hijos, por ejemplo, estos hombres? O de repente alguna pregunta o un mito o leyenda urbana, no sé si, por ejemplo, ¿hay alguna relación entre la promiscuidad y un potencial cáncer de próstata? Yo te dejo esa tarea. Vamos a hablar con ellos, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos. Buenos días y bienvenidos a TV Perú Salud. Como todos los domingos vamos a hablar de un tema interesante. Hoy día a los varones nos va a tocar. Vamos a hablar de la próstata, de este órgano que es tan importante y que a veces no le damos la importancia como debería de ser. En nuestro organismo tenemos un aparato urinario, tenemos unos riñones, van a sacar o van a botar orina hacia la vejiga donde se va a almacenar, pero tenemos una glándula que está abajo, y esta glándula que se encuentra abajo, que viene de una terminología griega, este término próstata, que en realidad lo que significa es estar debajo de qué, debajo de la vejiga, alrededor de la uretra. Pero ¿qué va a ocurrir cuando esta próstata, esta glándula va a crecer? Va a darnos muchas molestias. Y una cosa es que tener molestias solamente, y otra cosa es que podamos llegar, como decía María Jesús, al tema de un cáncer, algo que todavía lo podríamos prevenir en el caso de la hiperplasia benigna de próstata y del cáncer de próstata. Es por eso que nuestro invitado del día de hoy es el doctor, el médico urólogo Luis Susaníbar. Él es el presidente del Instituto Susaníbar, Instituto Urológico Susaníbar, ¿no? Gracias por estar acá, Luis. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por la invitación. Sobre todo porque es un tema muy importante y a veces los hombres como que no queremos por tantos tabúes que podamos tener dentro de la cabeza, ¿no? ¿Ha crecido o ha aumentado el número de personas que tienen problemas prostáticos sin necesidad de llegar a ser cánceres en nuestro país? La respuesta es ambigua. Mira, en primer lugar, siempre que nosotros busquemos más enfermedad, vamos a encontrar más enfermedad. Entonces, en el mundo entero la tecnología ha mejorado, contamos con antígeno prostático, ecografía. La ecografía se ha abaratado sus costos y está a disponibilidad de las personas, entonces captamos más pacientes. Pero también aumenta la enfermedad por el cambio de costumbres, ¿no? Que está relacionada a lo que nosotros los médicos conocemos como síndrome metabólico, y que no es otra cosa que tener exceso de grasa, tener exceso de azúcar, tener hipertensión. Se ha visto que estas tres enfermedades van a potenciar otras enfermedades, y entre ellas el cáncer de próstata. Y volvemos al mismo tema, y a veces somos muy reiterativos. Hábitos, estilo de vida adecuados son importantes para tener un buen estado de salud. Por ejemplo, los asiáticos, los chinos, tienen una baja posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata cuando viven en China o en Asia. Pero si nosotros transportamos este japonés, este asiático, este chino a Estados Unidos y lo dejamos un tiempo, el factor externo, la comida, las costumbres, van a alterar esta genética y van a hacer que tenga mayor riesgo de cáncer de próstata, por ejemplo. La próstata, esta glándula, ¿por qué es importante? ¿De qué se dedica la próstata en nuestro organismo? Hace un momento conversaba, próstata viene de una palabra que significa estar antes de. Es la puerta de. Para el varón es la defensa de las infecciones. Es por eso que los jóvenes hacen infecciones muy tarde a comparación de las mujeres, porque la próstata, aparte de ser una puerta de entrada, una barrera, secreta zinc que protege de las infecciones. Otra ventaja natural que tenemos los varones contra las mujeres, contra las infecciones, es el tamaño de la uretra, ¿no? Las bacterias tienen que caminar más lejos para infectarnos, ¿no? Además de esto, la próstata secreta una proteína que se llama antígeno prostático, que seguro vamos a conversar después, que cumple la función de hacer líquido el semen. El semen es como una gelatina. Exacto. Pero para que nos ayude en la fertilidad tiene que ser líquido. El antígeno prostático que se encuentra en abundancia en el semen hace eso. Qué importante, ¿no? Tenemos, Luis, una primera llamada desde el Cercado de Lima. Tenemos en la línea a César. Aló, César. Sí, buenos días. Aló. Buenos días. ¿César? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, dinos. Sí, mi consulta es, mi papá falleció a los 52 años de cáncer de próstata. Y yo quisiera saber si a qué edad me puede hacer un chequeo, porque me dicen que es hereditario. Ok, ¿qué edad tienes, César? Tengo yo 36 años. 36. ¿Y tienes algún tipo de molestias para orinar? Por ahora no, pero quisiera prevenirlo. Ok, perfecto. Felicitaciones por eso de tener que prevenir. Muy bien. Gracias. ¿Qué decirle a César? Señor César, mire, el cáncer de próstata se hereda.
padres, hijos, abuelos, primos que tengan cáncer de próstata hacen que una persona tenga mayor chance de tener cáncer. En todo el mundo se recomienda que los varones pasen la visita con el especialista en varones, que es el urólogo, a partir de los 40 años a los 45 años. Lo importante es ir y buscar el consejo de un especialista. Muchas veces tenemos el temor a esta evaluación preventiva, ¿no? ¿En qué consiste esta evaluación preventiva? O sea, ¿cuándo tendría que acudir? Ok, en el caso de César tiene un antecedente importante que es el tema familiar. Alguien que probablemente no tenga un tema familiar de por medio, a partir de los 40 años debería empezar a hacerse estos controles periódicos. Las mujeres tienen por costumbre ir al ginecólogo desde el inicio de la vida sexual. Exacto. Los hombres tenemos pues vacaciones hasta los 40 años. Pero a partir de los 40 años yo siempre recomiendo que acudan al urólogo. Hay que fijarnos en la sintomatología, por ejemplo. La próstata, al ser la puerta de entrada a la vejiga, también es la puerta de salida de la orina. Entonces los síntomas comienzan por la orina. Necesidad de levantarse en las noches, aumento de la frecuencia miccional, hay a veces dolor para orinar. En algunos casos no pueden orinar, tienen que usar una sonda. Entonces, un hombre comienza a notar esto gradualmente y muchas veces lo dejamos pasar por cuestión del trabajo o simplemente asumimos que es una cuestión de la edad y no acudimos al especialista. La mejor manera de evaluarse es con el examen clínico en cualquier enfermedad. Y eso hay que dar mucho énfasis. Eso sí quisiera dar mucho énfasis. En cualquier enfermedad, si uno, por ejemplo, tiene un problema de corazón, ¿qué hace el cardiólogo? Le escucha el corazón. Exacto. Si uno tiene un problema de pulmón, ¿qué hace el neumólogo? Le escucha el pulmón. En nuestro caso, tenemos la ventaja de la sensibilidad táctil de la mano y mediante el tacto rectal, un examen muy económico al alcance de todos, nosotros podemos determinar si hay una posibilidad de cáncer. Si nosotros nos tomamos la palma en la mano y nos tocamos la región tenar, que es la parte más gordita del dedo gordo, esta es la consistencia de una próstata normal. Y eso es lo que palpa un urólogo. Ahora, si nosotros ponemos el nudillo y tocamos el nudillo, nos damos cuenta que es muy diferente a la palma de la mano. Quisiera comentar mucho sobre el tacto rectal por la importancia y la implicancia que tiene nuestro país, pero quisiéramos atender una llamada que ya está en línea. Tenemos a Raúl desde el Cercado de Lima. Aló, Raúl. Aló, Raúl, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido, dinos. Sí, quiero hacer una consulta. Yo tengo cerca de 49 años. 49. ¿No? Y yo quiero saber si el único examen del tacto rectal es el único examen que se hace o hay otros exámenes. Y otra cosa, yo siento una pequeña molestia, pero yo sí micciono bien todo, pero sí siento una molestia, como una pesadez. ¿Una pesadez dónde? ¿Para orinar? Para orinar no, sino en el lado de, ¿cómo le explico? Donde está la próstata, pero en el medio yo siento como una pesadez. Cuando me agacho yo siento un dolorcillo. Una molestia ahí. ¿Eso quiere decir que tengo cáncer? Ok, y la otra pregunta, ¿alguna vez te has evaluado? Nunca. Nunca, ok, vamos a conversar de ello. Bien, gracias. Y él hablaba, ¿qué exámenes hay de por medio? Hay una gran variedad de exámenes, ¿no? Pero de repente el tacto rectal, para poder hablar la consistencia y la capacidad que en este caso tienen los urólogos o los médicos para evaluar esa próstata, no lo ha suplido ningún otro examen. No lo va a suplir, definitivamente. La única manera a la larga de hacer diagnóstico, Juan Carlos, tú sabes que es obteniendo una muestra de tejido. Pero mientras tanto, los urólogos nos basamos en la sospecha clínica, que es el tacto rectal, y nos podemos apoyar por un examen que se llama antígeno prostático específico. El PSA. Este examen es un examen sencillo, también de sangre, asequible, no es caro, y nos ayuda a nosotros a sospechar también, ¿no? Si tenemos un paciente con 4 o 5 de PSA, lo más probable es que no tenga cáncer. Pero si tenemos un paciente con 20, 30, 50, 100, las sospechas aumentan. Y es ahí cuando nosotros recomendamos el examen diagnóstico por antonomasia, que es la biopsia, ¿no? ¿Qué consiste una biopsia? Agarrar un pedacito de tejido, que es minúsculo, ¿no? de la punta de un alfiler, y llevarlo a un microscopio y examinarlo. Muchas veces muchas personas piensan que con un examen de PSA, este famoso PSA, pueden solucionar, y es lo único que me sacan una muestra de sangre, ven el PSA y ese es mi control preventivo. Pero dejar en claro que no, el tacto rectal cumple una función. Las características que un médico, en este caso un urólogo, puede hallar en un tacto rectal no lo va a determinar una ecografía, no lo va a determinar el PSA ni otro examen. Cuando los exámenes de PSA son menores de 10, solo 3 de 100 hombres se diagnostican de cáncer de próstata. El PSA tampoco es
la última maravilla. El examen clínico, la sintomatología siempre van a ser primordiales para un diagnóstico correcto y sobre todo la experiencia. Mira, Juan Carlos, en el Perú la Sociedad Peruana de Neurología tiene registrado 600 urólogos. Somos 30 millones de personas. 30 millones de personas. Imagínense la experiencia que tiene un urólogo peruano, ¿no? Si dividimos 30 millones entre 600 urólogos, tenemos una casuística bastante grande. ¿Por qué no acudir a ello? ¿No? O sea, tenemos la posibilidad, pues vayamos a un urólogo. Y los médicos generales también están muy bien formados. Los médicos generales, rotamos siempre por los servicios de urología, es una característica de nuestra carrera acá en este país. Y esa es la ventaja. Tenemos una llamada, Luis, desde Tacna. Nos vamos muy al sur de nuestro país. Aló, tenemos a Judith. Judith, ¿estás en línea? Aló. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está Tacna? Con frío. Con frío, estamos en las mismas entonces. Sí. ¿Cómo estás, Judith? Dinos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo quisiera saber qué riesgo tendría mi esposo nosotros al momento de tener relaciones. Ya. Ya para finalizar, él eyacula afuera. Ok. Ya, y yo quisiera saber si tiene algún riesgo. El hecho de eyacular fuera y no dentro de una vagina, ¿a eso te refieres? Claro. ¿Ya? Sí, Okay. sí, a eso me refiero, sí, porque él ya tiene 50 años. Ya. Ya, y yo quiero saber qué riesgo en el futuro o de acá a unos años, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ok, gracias, Judith. ¿Habría un problema de eyacular fuera de la vagina? Bueno, yo entiendo la pregunta de varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de que ella quede embarazada va a existir siempre. Siempre. Riesgo de infección no sabemos, ¿no? Y riesgo de cáncer, pues no hay ninguna relación. ¿No? Este crecimiento de la próstata, lo que conocemos como la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? ¿Tiene alguna relación con cáncer o son dos entidades diferentes? No tiene relación en realidad. La próstata es del tamaño de una nuez, ¿no? De una pepa de melocotón. Ya. El agrandamiento prostático es el tamaño del melocotón, de la naranja o del melón. Pero la sintomatología no necesariamente va con respecto al tamaño. Cuando uno habla de agrandamiento está hablando de un tumor benigno, algo bueno, algo que no es cáncer. El agrandamiento ocurre centralmente, entonces la glándula crece, pero el cáncer ocurre en la periferia. Cuando nosotros hacemos que la manzana crezca hacia adentro y hacia afuera. Entonces, el canal por donde orinamos se estrecha y ahí es donde se producen los síntomas del agrandamiento prostático. El cáncer no, el cáncer crece en la cáscara de la manzana. Y como crece en la cáscara de la manzana no da sintomatología. Y ahí es la importancia del tracto rectal, porque nosotros tocamos la cáscara a través del recto. Y ahí es donde sentimos la sospecha de cáncer. Y de una u otra manera, por naturaleza, el que crezca en la parte externa nos puede dar una mayor chance de tiempo para evaluarnos y... Eso en realidad no, indistinto. El cáncer se comporta indistintamente. Y quiero aprovechar esto. Sí. El Perú, al ser una mezcla rica, multiétnica, multirracial, tiene cierto grado de protección contra el cáncer. La incidencia del cáncer en el Perú, si lo comparamos con otros países del mundo, es más baja. Pero eso no significa que nosotros no nos cuidemos. Exacto. Y aprovecho este programa saludable porque nos permite a los médicos conversar y llegar a los pacientes y explicarles la importancia. Y sobre todo que no tendríamos por qué tener miedo de ir a acudir a un urólogo, en este caso, para que nos examine con un examen tan sencillo, tan rápido, y nos puede cambiar la vida definitivamente. En buenas manos, un tacto rectal no dura 10 segundos. Exacto. Y nos da una percepción de muchas enfermedades. Y sobre todo porque va a haber problemas a futuro. Lamentablemente tenemos a una persona muy mediática, muy conocida, un gran narrador de deportes y todo, que lamentablemente está pasando por ello. Yo mismo lo hice, ¿no? Si él hubiera tenido controles periódicos, de repente no estaría pasando por esto, ¿no? Esa es la idea. La idea es ir temprano al médico. El cáncer diagnosticado al inicio, el cáncer no tiene cura, pero cuando nosotros los urólogos diagnosticamos un cáncer al inicio, ¿qué hacemos? Lo quitamos de raíz. Y salió el problema. Y si lo logramos quitar de raíz, que eso se llama cirugía radical, nosotros logramos curar a la persona. Qué bueno, nos vamos ahora hasta Ayacucho. Tenemos a Giselle en la línea. Aló, Giselle. Aló, doctor, buenos Hola, días. ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está Ayacucho? Con sol. Bien, gracias. Qué bien. Estaba haciendo una consulta. Dinos, te escuchamos, Giselle. Ya,
Mi esposo ha ido al médico y le han hecho una ecografía. En la ecografía ha salido que tiene quistes en los dos testículos, en ambos testículos, tanto en el derecho como en el izquierdo. Ok. Pero en el del derecho se le llena como si se acumulara orina, y ahí, cuando va a miccionar, eso se le baja. Okay. Pero eso es raras veces. ¿A qué se debe o eso está asociado a una próstata? ¿Y estas molestias, Giselle, en los testículos, en los quistes, hace qué tiempo los tiene? ¿Hace mucho tiempo? Hace ya años tiene. Hace años. Recién se ha hecho... ¿Hablamos más de 5 años? Más de 5 años, Ya. más ¿Y o qué menos. edad tiene tu esposo? Tiene 40 años. 40 años. Ahora, ¿él refiere molestias para orinar? ¿Él refiere, por si o tú te No, percatas o sea, que micciona normal. en la noche no se levanta muchas veces para ir al baño a orinar? No. En las noches no se levanta. ¿Y él no tiene ardor ni ninguna molestia para orinar tampoco? No, ardor tampoco no tiene. Entonces, lo que te preocupa es estos quistes que han crecido en los testículos. Exacto, son los quistes que tiene, que ahora le han detectado, y yo quisiera saber si se está asociándose a la próstata, porque ha bajado su actividad sexual, como se dice, ¿no? No te preocupes, vamos a indagar sobre ello, Giselle. Gracias por llamar. ¿Quistes en testículos, relación con próstata? A ver, yo creo que más la pregunta va orientada hacia dolor testicular. La bibliografía científica está llena de esta información. Y para mí la edad límite siempre va a ser 40. Antes de los 40 años, un varón con dolor testicular generalmente se debe a infecciones urinarias, a enfermedad de transmisión sexual, a relaciones sexuales con la pareja estable. Después de los 40 años, los dolores testiculares están relacionados a obstrucciones prostáticas, a infecciones crónicas de la próstata que generan dolor. Por eso muchas veces, mi padre es urólogo también me decía, cuando yo estaba en mis pininos urológicos, me decía, Luis, si tú tienes un paciente de 50, 60 años y tú le examinas los testículos y ves que tiene dolor, lo más probable es que tenga próstata grande. Y uno le hace la ecografía, le hace el tacto rectal y encuentra esa correlación. Ahora, los quistes testiculares pues pueden ser congénitos, la gran mayoría de las veces. Y muchas veces uno va al ecografista por el dolor, no por el quiste. El ecografista va a encontrar el quiste que es congénito. ¿No? Un quiste es una Pero por eso líquido, la pregunta que tú hiciste es muy me gustó mucho, ¿no? ¿Qué síntomas asociados hay? O sea, no hay, a veces el dolor testicular es la punta del iceberg de una enfermedad prostática dependiendo de la edad. No minimizar todas estas molestias. No minimizar, no googlear y darse uno mismo el diagnóstico. No entrar al Yahoo y encontrar el tratamiento específico. Además, un hombre sabe muy bien, y eso no lo tenemos que ni leer ni estudiar, cuando nuestro chorro urinario disminuye en potencia, cuando tenemos ese goteo después de orinar y antes no lo teníamos, a la familia puede darse cuenta que me estoy levantando muchas veces en la noche para orinar. Entonces, eso sí, esas molestias, pues no dejar que pasen como parte del envejecimiento normal, ¿no? Claro, la familia, la esposa se da cuenta, ¿no? Antes no te levantabas, ¿no? El rendimiento sexual puede disminuir en algunos casos, aunque no es frecuente, ¿no? Pero no hay una relación directa de rendimiento sexual con una hiperplasia o un crecimiento de la próstata. No. Muchas personas piensan que cuando los operan de próstata, operan y sacan toda la próstata. Entonces vienen después de 30 años, 40 años y les diagnostican nuevamente, lo que pasa es que tiene una hiperplasia de próstata. Pero si a mí me operaron hace 30 años, no necesariamente una cirugía de próstata implica que van a sacar toda la próstata. Cuando uno opera la próstata benigna, que es la pregunta, uno a la naranja le quita la pulpa y queda el cuero, queda la cáscara. En la próstata, de la cáscara vuelve a crecer pulpa. Y acordémonos que el cáncer ocurre en la cáscara. Entonces no nos libramos del problema de cáncer. Y puede volver a crecer. En algunos crece más que en otros, ¿no? Y eso va a depender de cada Eso depende de cada uno. ¿no? Entonces acuérdense eso de la naranja porque es igualito a la misma contextura y eso de la cáscara de la naranja. Lo que has dicho, Luis, de que cada uno es diferente, hasta las molestias y la sintomatología también va a ir de la mano con el tratamiento y no podemos uniformizar tratamiento para todos. A nosotros nos dicen, por ejemplo, tengo una próstata grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es la gradación de las ecografías. Entonces el paciente asume, grado 1, entonces no me opero. Grado 2, estoy un poco peor. Grado 4, me tengo que operar. Y no es así. El volumen de la próstata no tiene correlación en la literatura con los síntomas. Puedo tener una próstata muy grande y no tener síntomas. La idea es
ser evaluado, ¿no? Eso la idea no es ir al especialista. Nos vamos ahora hasta Ventanilla. Tenemos a Iván en la línea. Aló, Iván. Aló, doctor, buenos días. Aló, buenos días, dinos. Doctor, una consultita. Sí. Mira, yo en la noche es muy seguido orino. Okay. Ahora, me aguanto ligeramente un poco y cuando voy a orinar siento que orino muy poquito. Ya. Y esa es mi consulta, doctor, ya que se debe. O sea, tienes ganas de orinar en la noche, te levantas y de repente cuando vas y orinas no en el volumen que pensarías deberías haber orinado. Ajá, eso es lo que tengo. ¿Y qué edad tienes, Iván? Saluda al gallo, saluda al gallo. ¿Qué edad tienes? 35 años tengo. 35 años. 35 años. Ok. Así es, doctor. Gracias. Gracias. Nos vemos. 35 años y tiene ya molestias urinarias. La edad de corte, 40 años. 40 Antes años. de los 40, problemas infecciosos. Dentro de los cuales puede estar la prostatitis, que es una inflamación. Una inflamación, uno toma un antiinflamatorio, un antiprostático y mejora. Un crecimiento no. Vamos a las amígdalas. Cuando nosotros tenemos las amígdalas y se nos inflaman, tomamos un antiinflamatorio y nos pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno come y está mal de las amígdalas? Le incomoda. Exacto. ¿Qué pasa cuando crece la próstata? Incomoda. Si es uno joven con un tratamiento medicamentoso va a mejorar la sintomatología. Pero cuando crecen las amígdalas y no mejora el síntoma, ¿qué se hace? Se opera. ¿Qué ocurre con el tema de los tratamientos? Podemos empezar con tratamientos naturales. ¿Hay medicina natural que de una u otra manera, después de ser evaluado por un médico, en este caso por el urólogo, nos puede ayudar? Las palmeras de Serenoa repens, por ejemplo, las pastillas han demostrado que mejoran los síntomas leves. En nuestro medio tenemos nosotros, en urología peruana, un estudio ya realizado con Achote, de los cuales hay 3 en el mundo, los 3 hechos en Perú, y hemos encontrado que mejora la sintomatología, pero no es el boom del tratamiento, la medicina natural. Es parte de... Y generalmente los urólogos lo que hacemos es graduar la enfermedad, ¿no? Síntomas leves, tratamiento observacional o mediante fitoterapia, que es el uso de plantas. Síntomas moderados, tratamiento mediante pastillas específicas para próstata. Y síntomas severos, tratamiento quirúrgico. ¿Qué consejo final le podría dar a todos nuestros amigos que están en casa escuchándonos? No solamente es un tema de varones, sino también a las esposas, para que puedan orientar a sus parejas con respecto al tema de próstata, de crecimiento de la próstata. Si tiene 40 años, acuda al urólogo. Y recuerde, esta frase que yo siempre utilizo en el blog de nosotros, una vez al ano no hace daño. No hace daño, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a ustedes por estar acá. No se olviden ustedes que realmente si nos evaluamos periódicamente no vamos a tener problemas a futuro, y lo que pues, nos puedan encontrar, nos puedan diagnosticar, porque ese es el temor, ¿no? Que me diagnostiquen algo. Pues a tiempo todo tiene una solución. Pues hagámonos esas evaluaciones periódicas, no tengamos miedo al tema del tacto rectal, es una buena manera de cómo poder evaluar si existe una irregularidad, una diferencia en la consistencia de esa próstata. En zonas de áreas rurales donde de repente no tenemos a la mano un PSA, una ecografía del tacto rectal va a ser de mucha ayuda. Así que cuidémonos, no bajemos la guardia como siempre con respecto al dengue, y tengamos nuestra mochila de emergencia muy cerca de nuestra puerta, y cuidemos nuestra salud, que eso va a depender solamente de nosotros. Damos pase a María Jesús y nos vemos el próximo domingo. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Gracias como siempre a tus invitados de lujo, de todas las semanas que nos traes especialistas y nos dan estos consejos. Pero hay un mito, ¿no? Un poco todavía la resistencia para este examen tacto rectal, que es indispensable, Sí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero de verdad, si nosotros ponemos el énfasis en romper ese mito, probablemente vamos a romper muchos malos ratos que puedan pasar a alguna persona con respecto a un diagnóstico de cáncer y todo ello, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias a nuestro doctor Juan Carlos Niebuhr, como todos los fines de semana, amigos, en nuestro bloque de salud, con importantísimos consejos para nuestra vida diaria. Ahora